Hola Susana, buenas Hola, tardes. ¿cómo estás? Muy bien. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola Susana, ¿Cómo Hola. andan? ¿Todo bien? Todo muy bien. Bueno, acá Hola. te presento quiénes estamos. Dale. Laura Contreras, que es la jefa de trabajos prácticos de la materia y que no le anda la cámara. Ah, mira, Este, pasa, pasa. Luciana Robledo y Fidel son auxiliares estudiantes. Y después tenemos el grupo de estudiantes, que este año es un grupo bastante pequeño. Daniela, Carolina, Alison, Alue y Agustina. Y puede ser que se sume un par más. Bien, perfecto. Bueno, un gusto, ¿eh? Eh, te introduzco muy brevemente. Esta es una materia que si bien tiene un antecedente en una materia anterior, es nueva, corresponde al plan de estudios que estamos implementando desde el 2017. Y este es el segundo ciclo en el que se da en el cuarto año en el ciclo de licenciatura. La Bien, materia se llama Comunicación, Tecnología y Cultura y es un espacio para reflexionar acerca de eso y con una orientación importante hacia, eh, sí, hacia las tesis o los proyectos de tesis de los estudiantes que tienen ganas de ir por este lado, que son unos cuantos. Eh, bueno, la materia funciona como una especie de seminario en el sentido que invitamos gente o que tratamos de que sea bastante horizontal. eh, y estamos, bueno, leyendo a varios autores de la red de investigadores sobre apropiación de tecnologías, incluyéndote a vos. Y bueno, pareció interesante invitarte para charlar un poco. perfecto, bárbaro, Eh, genial. yo voy a arrancar haciéndote como una pequeña entrevista y después queda abierto a las preguntas que tienen pensados, bueno, el resto, o sea, los estudiantes, también los auxiliares, también Laura. Eh, bueno, hago una mini presentación. Susana Morales es docente e investigadora de la Universidad Nacional de Córdoba, es cordobesa, como notan por su bello cantito. Este, bueno, es graduada de la carrera de comunicación de la famosa Escuela de Ciencias de la Información, hoy facultad, y es investigadora y profesora en esa facultad y actualmente también vicedecana en la primera gestión de la Facultad de Ciencias de la Información. Eh, es autora de muchos artículos, libros, y es integrante de la este, red de investigadores sobre apropiación de tecnologías digitales, y también coordinadora del grupo de trabajo de Claxo, que desde este año trabaja sobre estos temas. Eh, bueno, yo por ahí, Susana, la primera pregunta que te quería hacer tenía que ver en parte con esto, ¿no? O sea, vos estudiaste comunicación en el grado, estudiaste también, hiciste un doctorado en comunicación en la Universidad de La Laguna, eh, y trabajaste ya desde ese momento, que a comienzos de este siglo, tal vez desde un poquito antes, en el tema de la apropiación de tecnologías y de computadoras, especialmente en el espacio educativo. La primera pregunta que te hago es, ¿qué te llevó a orientarte a eso en un momento en el cual el tema de las tecnologías en las escuelas no estaba tan presente, por lo menos en la agenda de comunicación? ¿Cómo fue que llegaste al Bien, tema? bien, bueno, por un lado, bueno, yo hice el doctorado en la Universidad de La Laguna, ¿no es cierto? Ustedes saben que en ese momento, estamos hablando de la prehistoria, en fines de los 90, digamos, mediados de los 90, no había doctorados en comunicación en Argentina. Y a su vez, los docentes era muy común que, bueno, que transitáramos por distintas latitudes de la
en Argentina, buscando dónde ejercer la docencia. Esto me llevó a mí a la provincia de La Rioja, la Universidad de La Rioja, como profesora allí. Yo ya había ido a hacer los cursos en La Laguna, y bueno, y era docente tanto de la Facultad de Comunicación como de ahí de La Rioja. Y entonces me presenté en ese momento a una beca de investigación en La Rioja, y entonces yo tenía que buscar un tema bueno, que pudiera desarrollar ahí mismo en el marco de la Universidad de La Rioja. La cuestión de el uso y la incorporación de tecnologías digitales, de computadoras básicamente, ya formaba parte de los intereses que yo tenía. De hecho, cuando estuve ahí en La Laguna haciendo los cursos, ya había tenido como unas primeras reuniones con quien sería mi director de tesis para este tema, ¿no es cierto? ¿Qué ocurre? Que en el contexto de los 90, justamente quien estaba como presidente era Carlos Menem. Y en parte por esa situación y en parte por las políticas públicas relacionadas con la incorporación de tecnologías que tenían que ver con ciertas indicaciones de organismos de financiamiento internacionales como el Banco Mundial, el BID, que establecían que esta incorporación de tecnologías incipiente tenía que darse, bueno, o en todo caso yo hago justamente esa lectura en mi tesis, tenía que darse en el ámbito educativo, ¿no es cierto? O sea, es como que la punta de lanza de una incorporación masiva la masificación de las tecnologías en la vida cotidiana, obviamente estaban focalizadas en el campo educativo. Entonces, es el sector también, como es lógico, junto con el sector bancario y otros sectores como ligados más a unas cuestiones más burocráticas, pero son esos los espacios donde comienza, digamos, a pensarse esta incorporación, y en el caso de la educación, como el espacio por donde iba a entrar de algún modo las tecnologías en nuestra vida cotidiana. Entonces, digo, por un lado estaban estas recomendaciones de los organismos de crédito internacionales, que, bueno, obviamente esto se vincula con toda una historia, ¿no?, de las políticas públicas en la materia. Las reuniones del proyecto principal para América Latina y el Caribe en educación de la década de los 70, que ya se prevé, ¿no es cierto?, que los sistemas educativos tienen que renovarse, tienen que cambiar sus legislaciones, y de alguna manera la cuestión de las tecnologías aparecía tanto en los contenidos como en la gestión de la educación y de las escuelas, como un hecho importante, ¿no es cierto? Entonces, como que bueno, todo esto va preparando como el caldo de cultivo que derivó en que las políticas públicas en Argentina tuvieron una serie de programas vinculados a la incorporación de tecnologías, y principalmente en aquellas provincias supuestamente un poco como más atrasadas en términos sociales, económicos, educativos y demás. Entonces, el financiamiento de estos organismos de crédito internacionales estuvieron como orientados a esas provincias más débiles, entre comillas, ¿no?, entre las cuales estaba La Rioja. Con lo cual, bueno, los proyectos y los programas de la época, una de las provincias en las que se desarrolló fue justamente en La Rioja. Bueno, ahí mezclé bastantes cosas, mezclé algunas conclusiones de mi tesis, algunas situaciones particulares que me llevaron a elegir ese tema, ¿no es cierto? Y bueno, eso fue un poco la historia de por qué llegué a ese tema, ¿no? Y la cuestión de las tecnologías, evidentemente era un momento que a mí me atraía mucho por una cuestión más de tipo personal, la cuestión de lo digital. Nada más que por eso, digamos, ¿no?
Ahora vos, a lo largo de tus distintos trabajos y tus escritos, has insistido mucho en la importancia de la categoría de apropiación y has reflexionado mucho sobre eso. ¿Vos podrías resumir o sintetizar cuáles son los acentos que le das a la categoría de apropiación y por qué te parece que es de relevancia o que es importante? Bien, bueno, ahí también, digamos, a mí me parece que hay que distinguir entre lo que sería la incorporación de tecnologías en distintos ámbitos, en este caso cuando yo arranqué con el tema de la educación, y la apropiación. O sea, básicamente en mi tesis, digamos, yo comencé a advertir, porque en rigor, luego, o sea, si bien es cierto, es tema de mi tesis, la apropiación, ¿no? Pero la conceptualización que yo hago allí no tiene la complejidad y la profundidad que luego fue apareciendo, ¿no? Eh, entonces, sí estaba esta intención de distinguir entre lo que sería la incorporación, ¿verdad? Que tenía que ver más con las políticas públicas y con las políticas institucionales que de manera consciente y voluntaria desarrollan programas y acciones para que las computadoras estén en las aulas, ¿no es cierto? Y para que las personas las utilicen. Pero bueno, una cosa es eso y otra cosa muy diferente, el vínculo que las personas establecemos con esas tecnologías. Entonces, allí es donde aparece la cuestión de la apropiación. Y el acento que yo pongo también en distintas etapas, yo entiendo que el concepto en sus orígenes aparecía con ciertos acentos, como por ejemplo la cuestión de la intensidad en el uso, la cuestión de, en el caso de la educación, si se trataba de, o si había competencias, o sea, no solamente cuán intensivos eran los usos, sino qué competencias tenían las personas, si los tipos de usos también marcaban una diferencia, no era lo mismo aquellos que utilizaban las tecnologías, las computadoras para el entretenimiento y eventualmente la vinculación. Estamos hablando de los 90, ¿no es cierto? Fines de los 90. Más precisamente el 97, 98, que es cuando yo hago las entrevistas y tal. Entonces los tipos de uso, no es lo mismo quien los utilizaba para un uso más social y más individual que aquellos que los utilizaban para la propia práctica educativa o para producir más conocimientos, etc. Entonces yo ahí advertía que algo había, ¿no? Más tarde, digamos, otro de los acentos que para mí fueron importantes y casi luego de esa primera etapa, fue lo que de alguna manera caracterizó y acompañó el proceso, el concepto de apropiación hasta ahora, tiene que ver con la idea de autonomía. Es decir, apropiarse de estos objetos tecnológicos no es básicamente utilizarlos con gran intensidad y no por significativa frecuencia solamente, en todo caso, o ser muy competentes en su uso, sino poder tener una relación y un vínculo de autonomía y no de alienación con respecto a ellos, ¿no? ¿Qué significa tener autonomía? Poder preguntarse, poder hacerse la pregunta por el objeto. ¿Qué significa este objeto? ¿Para qué me sirve? ¿Cuáles son las implicancias que tiene en mi vida? Implicancias políticas, sociales, individuales, subjetivas, ¿sí? ¿Cuál es la historia del surgimiento y del desarrollo de estas tecnologías? Y junto con esa historia, ¿qué otros condicionantes existen desde el punto de vista de lo empresarial, de la propiedad de esas tecnologías, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, digo, la autonomía
es una categoría central o una dimensión central del concepto de apropiación, autonomía que solo puede darse en la medida en que nosotros entendamos que estos objetos no existen en nuestra vida de una manera natural, sino que son construcciones tecnológicas, económicas, sociales, etcétera, y por lo tanto el camino a la autonomía está dado porque pueda hacerme esas preguntas respecto de todas estas cuestiones que planteaba antes. Una otra, me parece, un otro jalón en este derrotero o en esta trayectoria del concepto de apropiación, tiene que ver con entender que generalmente todas las investigaciones y todos los discursos públicos de las políticas públicas estuvieron focalizados en la idea de apropiación pensado en términos de uso, ¿sí? Yo, si bien es cierto, durante las primeras investigaciones y buena parte de mis investigaciones focalizo en esta cuestión, o sea, en poder describir los usos y en ese marco los márgenes de autonomía que los sujetos establecemos con las tecnologías, en los últimos años he empezado a ampliar la idea de apropiación y ya pensarla un poco, si se quiere, en términos, yo lo planteo, lo digo en estos términos, en términos paradigmáticos. ¿Qué significa esto? Que es un concepto que nos puede permitir, digamos, construir un marco de análisis que incluya la cuestión de los usos que las personas hacemos de las tecnologías, ¿verdad? Pero que también incluya las disputas al interior del capitalismo respecto de la plusvalía que genera el uso y la circulación de estos dispositivos. Y entonces, cuando hablamos de plusvalía o de excedente o de capital que generan estas tecnologías, hablamos no solamente en términos, digamos, propiamente de dinero, contante y sonante, sino también la apropiación respecto de el trabajo intelectual que implica la producción de tecnologías, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, digo, para resumir algunas de las cuestiones, insisto, que para mí han caracterizado el concepto de las dimensiones centrales, tienen que ver con la autonomía y con la apropiación en términos de disputas por el producido, por el capital que deviene de la existencia de estas tecnologías en la última etapa del capitalismo. Y después, bueno, hay en el caso, digamos, de tanto de una como de otras miradas, al interior, distintas dimensiones que uno puede pensar, ¿no es cierto?, para acercarse a estas ideas, ¿no?, de apropiación. Por cuestiones que tienen que ver con el contexto, en los últimos 2 décadas, en los últimos 20 años, como hay como una cadena asociativa entre, bueno, apropiación de tecnologías, inclusión digital, educación. Pero no te voy a preguntar de eso porque sé que los chicos quieren preguntarte sobre alguna de estas cosas. Entonces yo quisiera cerrar esta pequeñísima entrevista preguntándote tu opinión respecto a que algo dijiste recién, pero ¿cuáles te parece que son las líneas prioritarias de investigación que debería abordar una agenda de investigación sobre apropiación de tecnologías en América Latina? Bien, bien. Bueno, yo creo que estoy como más motivada a pensar en la apropiación en el último sentido que lo señalé, no porque lo otro, digamos, considere que ya ha sido superado, todo lo contrario, o sea, creo que hay que
analizar y describir los modos en que las personas utilizamos las tecnologías y nos autonomizamos respecto de ellas, sino porque me parece que viste cuando está esa metáfora que el árbol no nos impida ver el bosque, ¿sí? Entonces, me parece a mí que en este momento estamos necesitando poder describir el bosque para luego caracterizar cada uno de los árboles, ¿no? Entonces, en términos eso de bosque, me parece que hay grandes temas que se vienen y que son como centrales, ¿verdad? Para que nosotros podamos decir alguna palabra respecto de ellos. Algunos de esos temas tienen que ver con cuestiones inclusive que han estado en la agenda en estos últimos semanas a propósito, digamos, de la pandemia, y que tienen que ver con cuestiones que hacen a la vigilancia de las personas a través de las tecnologías de la información y la comunicación, la recopilación de datos, o sea, la vigilancia por un lado, por otro lado la acumulación de datos y los tipos, digamos, de tratamiento y de uso que se hacen respecto de esos datos, ¿sí? Que van de alguna manera proporcionando insumos y materia prima para los decisores de políticas públicas, empresariales, tecnológicas, etcétera, vayan monitoreando, orientando y dirigiendo de alguna manera los rumbos en cada área y a nivel también planetario, ¿no es cierto? Cuestiones que tienen que ver con en nuevas modalidades que van a impregnar nuestras actividades cotidianas, como básicamente la cuestión del teletrabajo, por ejemplo, la cuestión de la virtualización de la educación, la cuestión de la telemedicina o cómo estas nuevas modalidades de vinculación virtual en todos los ámbitos, la educación, la salud, etcétera, van a seguramente van a traer modalidades que antes eran incipientes, pero que se van a ir como masificando. Y luego una cuestión como, a mí me parece como central, ¿verdad? Y que tiene que ver con digamos, la producción, la generación o la emergencia de movimientos sociales alternativos que tengan voluntad política de construir tipos de sociedades en los que la virtualización esté presente, ¿verdad? Como una oportunidad de transformación y no como una oportunidad de gestión social y de vigilancia. Bien. Bueno, por supuesto las condiciones de la universidad pública, usamos la versión gratuita de Zoom, así que se corta a los 40 minutos. Creo que no te avisé eso, pero después hacemos un recreito y seguimos, porque acá me avisa que faltan 9 minutos. Bien, perfecto. Pero bueno, estos 9 minutos, chicos, les paso la posta para que hagan preguntas. Bueno, mientras piensan, si hay alguien que quiere hablar, hola Susana, mucho gusto, un placer. Bien, quería hacerte una pregunta que tiene que ver, yo vi un teórico acerca de esto el día lunes y presenté 2 investigaciones tuyas. Una de ellas es la que vos comentaste que fue fue la de tu doctorado, que es las PC. En ese momento eran las PC, ¿no es cierto? Y luego vino la de 2015-2016, que fue la de Conectar Igualdad. Bien.
Bien, leyendo las conclusiones y un poco con sorpresa, los chicos, digamos, consultaban si no había habido adelantos respecto a esto, porque bueno, las conclusiones eran un poco, digamos, desanimaban un poco, ¿no es cierto? Eh, yo que pude leer tu trabajo de investigación, el tema de las representaciones, cuando se le preguntaba a algunos docentes, decían que era maravilloso esto de la tecnología y demás, pero no sabían bien para qué. Y luego en el programa Conectar Igualdad, muchas de estas respuestas de los chicos, como por ejemplo, que a vos te asombraba que no indagaran acerca del sistema operativo alternativo, el Guaira en ese momento, o el que estaba asociado a Linux, que no estaba muy al tanto de la técnica de esas computadoras, de esas netbooks. Y bueno, y algunas cuestiones más que también fueron bastante desalentadoras en cuanto a los resultados, ¿no es cierto? Que se tardara 2 años a uno de los alumnos porque se le rompió una pantalla y en darle la nueva, que los profesores no usaban las computadoras porque tampoco había conectividad, que tenían que hacer su trabajo en la casa, en fin, un montón de cuestiones que ahí no tiene tanto que ver con lo que se brindó, porque dentro de todo tenemos que pensar que somos un país de Latinoamérica y el esfuerzo estuvo, pero ¿qué pienso yo? Que por lo que leí, no fue aprovechado. Y una de las investigaciones que también estuve indagando es una de, seguramente lo conoces, de Mariano Zuckerfeld, Sí. que es investigador del CONICET. Bueno, él hizo una investigación en todo el país y que lamentablemente los resultados de esa investigación coinciden muchísimo con los resultados que habías obtenido vos en la ciudad de Córdoba, con el programa Conectar Igualdad. Y una de las cosas que él sugiere, no sé si vos estarás de acuerdo, para cambiar un poco esta realidad, es que si bien hubieron capacitaciones, y hay capacitaciones, en ese sentido me parece, por ahí estoy equivocada, quisiera que vos me digas, que hay capacitaciones todo el tiempo, y desde educar en aquella época, desde los años 90, siempre estuvo esta cuestión de capacitar, que eso no faltó. Algo pasa que no es tomado en cuenta, y bueno, y acá, por ejemplo, él dice que hay una necesidad en ese sentido de que haya una evaluación mínima de destrezas informacionales. O sea, que el docente tenga una mínima destreza, porque al ingresar como docente, porque si no es como que las capacitaciones están, pero no son aprovechadas. Y a mí, en ese, digamos que tomé una cita tuya, que me pareció muy acertada. Es notable la dificultad de los docentes de imaginar, o al menos de preguntarse acerca de otras aplicaciones de una tecnología con la que están en permanente contacto en su vida cotidiana. Te doy la palabra, por favor. Bueno. Mira, yo creo que, o sea, sí, obviamente coincido con Mariano, bueno, de la cuestión de la necesidad de que los profesores tengan unas destrezas informacionales. De hecho, bueno, si yo voy a mi artículo de 2009, que planteó justamente cuáles serían como las dimensiones de la apropiación en términos, digamos, más de usos, una de ellas tiene que ver con la cuestión de las competencias, la reflexividad, los conocimientos, etcétera. Bueno, es un artículo que después seguramente Luis les puede compartir y demás. Entonces, digo, hay ciertas condiciones y ciertas características que hacen como a la apropiación, ¿no es cierto? Que justamente ahí es cuando volvemos a esto que planteaba antes, no es lo mismo la incorporación, o sea, las políticas públicas que hubo de incorporación a partir del programa Conectar Igualdad, esto no garantiza una apropiación, y en todo caso no garantiza que esa incorporación sea, digamos, tenga como el impacto, los resultados esperados, en términos sociales también, ¿no es cierto? O sea, digo, ¿para qué vamos a gastar tanta cantidad de recursos si, bueno, finalmente los resultados no
no se condicen con esos objetivos, ¿no es cierto? Ahora bien, el programa Conectar Igualdad tuvo como uno de los objetivos básicos o centrales poder de alguna manera disminuir la brecha digital, es decir, poder, digamos, equiparar las condiciones de acceso los niños y jóvenes, los jóvenes en realidad, porque es adolescentes y jóvenes, de los sectores más vulnerables o más desprotegidos económica y socialmente, respecto de los que sí tenían un acceso y demás. Entonces, digo, ese objetivo, con errores, con dificultades, fue cubierto. Ahora bien, todo lo demás, o sea, yo creo que incluso hay dos conclusiones de mi investigación. Uno se queda obviamente quizás con la más pesimista, pero también digo lo siguiente, o sea, si hay un espacio donde realmente los jóvenes estaban aprendiendo a conectar con el conocimiento y a conectar con otras cuestiones importantísimas para su vida social y su autonomía, es la escuela. O sea, no es el mercado el que les estaba proporcionando. Y de hecho yo creo que hoy hago un salto porque me queda menos de un minuto para cerrar la idea, pero quiero retomar la idea. Pero digo, si uno piensa en lo que está pasando hoy con la virtualización de la educación superior, el mercado no nos había, digamos, proporcionado todas las herramientas que hoy estamos tomando y echando mano para acercarnos al conocimiento, para interactuar con otros en otros aspectos que no sean, no sé, el mandar el meme y demás, ¿no es cierto? Entonces, digo, volviendo a la idea, pero para retomarla, creo que esto, una de cal y una de arena. Había cuestiones que son fuertemente limitaciones del programa, ¿verdad? Que se discontinuó por otro lado, o sea, pensemos que el programa arranca en 2012, prácticamente empezaron a llegar las computadoras a la escuela, y en muy poquito tiempo ya se discontinuó, entonces como que tampoco uno puede ser concluyente respecto de que, bueno, fue así, nos sirvió poco y demás, sino que ameritaba que precisamente, y de hecho las conclusiones y las recomendaciones que yo hago no estaban en la línea de, bueno, cerramos la investigación y ahí quedó, sino es una punta como para seguir pensando cómo mejorar esa implementación, ¿no es cierto? Pero digo, después en todo caso puedo volver a eso, pero sí lo que me interesa decir es que en la investigación una fuertísima conclusión. Primero hay que decir, obviamente, que el sistema educativo no estaba preparado para esto, ¿sí? Entonces, evidentemente que todo lo que se haga va a estar en la línea del ensayo y el error. Algunas cosas van a funcionar, otras no. Una cosa que apareció con mucha claridad, y que yo lo vengo planteando, incluso, bueno, en estos artículos que mencionaba Laura de las investigaciones y en otros estudios, digamos, que la virtualización o la incorporación de las tecnologías digitales, las computadoras, en los procesos de enseñanza y aprendizaje, requieren mucho más tiempo y mucho más dedicación y mucha más formación docente que, la presencialidad, ¿no es cierto? O al menos como, o es otra complejidad, y en ese punto, ¿sí? Es más difícil, ¿no? Y esto implica que tanto la profesionalización docente como el salario docente debería ser totalmente otro, ¿no? Es un tema y es una discusión que ha salido en estos semanas. Algunos gremios docentes han planteado cosas en esa línea, pero bueno, no era algo desconocido para quienes nos dedicamos y que investigamos estos temas, ¿no? Entonces, que va a ser una buena plataforma digamos, de partida para continuar, ¿verdad? Creo que sí.
Lo que pasa es que estamos en una coyuntura en la cual, digamos, no es solo creo que esta pandemia y este momento histórico no está poniendo en discusión solamente cuestiones que tienen que ver con el hecho educativo, ¿sí? Sino, para quienes nos dedicamos a estos temas, está poniendo sobre la mesa todos aquellos interrogantes y aquellas preocupaciones que teníamos quienes nos dedicamos a ello, ¿no? Entonces, digo, sí, creo que es un buen punto de partida, por lo menos para empezar a discutir algunas cuestiones, incluido, por ejemplo, bueno, una cosa que ha salido, como si se quiere fácticamente, que tiene que ver con los procesos de evaluación mediados por tecnologías, es un tema grueso también, pero al margen de ello, digamos, o unido con ello, un debate serio respecto de si el aprendizaje puede ser autogestionado, digamos, o el aprendizaje autogestionado verdaderamente tiene alcances y dimensiones eh, que de algún modo reemplazan el rol docente en parte, ¿verdad? Y entonces eso también pone eh, en, en- en discusión, ¿verdad? Em, la cuestión de la educación en términos de largo plazo o de mediano o largo plazo, ¿no? ¿Qué pasa con esta educación? Sobre todo estoy hablando de la educación superior, ¿no es cierto? Con estas cuestiones que tienen que ver con los cursos online abiertos, los MOOC, ¿m? Eh, bueno, y otro tipo de instancias de enseñanza-aprendizaje, ¿no es cierto? Luego después eh, eh, claramente la cuestión de la educación en los otros niveles de enseñanza tiene complejidades eh, que no solamente hacen a la propia dinámica de los procesos de aprendizaje y demás, ¿m? Eh, sino hasta qué punto es deseable y es bueno que los niños desde tan pequeños tengan una vida tan mediada por las tecnologías, ¿sí? Si ya en sus primeros años de vida, digamos, de vida escolar y de vida vital, están con un contacto tan intenso con las tecnologías, ¿sí? Entonces, digo, creo que plantea un abanico que sería inabarcable en una charla este, ahora, pero realmente de problemas y de temas acerca de los cuales eh, es muy bueno y muy importante que nos empecemos a preguntar. Y creo que en un punto, y vuelvo un poco a lo que estaba diciendo cuando comencé, hay que creo que de algún modo estuvo implícito en la pregunta anterior de Laura, que tiene que ver con que eh, es necesario como procesos de madurez, ¿verdad? Yo planteaba allá en 2009 que hay como dos condiciones de posibilidad de la apropiación, que tienen que ver con la disponibilidad y el acceso. Y cuando estábamos hablando de disponibilidad, hablábamos de la disponibilidad tecnológica de los aparatos, y cuando hablamos de acceso, hablamos también de acceso cognitivo, que tiene que ver con reconocer precisamente qué sentido y qué implicancia tiene, para qué me sirve, en fin, y que me motiva, ¿verdad?, a tomar contacto y utilizar una tecnología. En mi casa puede haber muchas computadoras, pero quizás los abuelos u otros integrantes de la familia no les va ni le viene, en fin. Entonces, el acceso cognitivo tiene que ver con esto, con la voluntad de tomar contacto material con el objeto. Entonces, en ese marco, o desde ese lugar, hay un sinfín, digamos, de procesos madurativos en ese vínculo que permiten que en algún momento nos podemos hacer ciertas preguntas. Entonces yo creo que socialmente es lo que está pasando, o sea, como que de manera colectiva, digamos, estamos inmersos en una enorme maquinaria de aprendizaje social
tanto de cómo vincularnos con las tecnologías, como también qué tipo de preguntas hacernos respecto de las tecnologías. Y eso yo creo que es maravilloso en un punto, o sea, de verdad creo que es maravilloso. No sé si respondí a la pregunta, pero bueno. Hola, bueno, mi nombre es Agustina y yo quería consultarte por esto que veníamos hablando y que mencionaste en varias ocasiones. Traigo a colación una experiencia en el secundario al que yo iba, teníamos muchas cosas tecnológicas. La escuela estaba prácticamente nueva, había muchos cañones, muchas computadoras, teníamos muchas cosas, pero había un profesor que él nos decía que nosotros lo incentivábamos a poder probar estas nuevas cosas y él nos decía que él era de... entonces, la que yo te quería hacer es cómo podemos, para poder capacitar a las instituciones a que puedan incluir totalmente a estas tecnologías en sus... Si bien hoy estamos en un mundo tecnológico, docentes que no quieren acercarse a ese mundo, entonces por ahí, ¿qué capacitación hacer para las instituciones? Bien, bueno, es una... Sí que es difícil, porque ojalá tuviera la respuesta, me refiero, ojalá tuviera, bueno, qué sé yo, porque realmente, digamos, las instituciones son personas, ¿sí? O sea, las instituciones no, no son solamente edificios y sino que las instituciones son personas, y son personas insertas en contextos específicos, momentos históricos específicos. Entonces, una sola receta o como una sola este, ruta para decir, bueno, hay que ir por acá o por allá. Obviamente es responsabilidad de la política pública el tener como una propuesta más o menos universal, ¿no es cierto? Y de en el periodo anterior, eh, todavía hoy no podemos decir en este periodo, pero me refiero en el periodo donde cuando se puso en marcha el programa Conectar Igualdad, había una hoja de ruta. Yo misma participé de los procesos de capacitación Conectar Igualdad y de otro postítulo de educación, ¿viste? O sea, creo que ha habido esfuerzos importantes y se ha avanzado mucho, digamos. Quizás yo creo que sí creo que no ha habido em, una conciencia, no es una conciencia la palabra, no ha habido eh, la misma, el mismo marco, desde donde al menos yo me paro para pensar en la capacitación y en lo que significa la apropiación y demás. Creo que las políticas públicas de capacitación han estado demasiado focalizadas en lo instrumental, ¿verdad? Y no solamente en lo instrumental en términos de objetos, sino también en lo educativo, ¿sí? O sea, cómo se evalúa, con qué herramientas, cuáles son las rúbricas o cómo se produce contenido, etcétera, que creo que sí tiene que estar, porque además los docentes lo han demandado durante siempre, en fin, y eso está bien, pero me parece que la perspectiva estratégica, ¿verdad? No estaba allá, ¿verdad? Y en ese punto yo creo que esto que vos estás planteando, ¿verdad? A las instituciones un poquito, les cuesta mucho poder ir más allá, poder mirar más allá y decir, bueno, ¿qué tipo de sociedad estamos inmersos? Eh, Aún si fuera desde una perspectiva hipercrítica y decir, bueno, yo en esta no, en esta, digamos, en esta vorágine y en esta dinámica de la incorporación por la incorporación misma, yo no voy a entrarme, etcétera, ¿sí? Este tipo de debate que podría ser como extremo, ¿verdad?
las políticas públicas no han podido generar escenarios donde esas discusiones estuvieran presentes. Y entonces, si eso no está, o sea, todo lo demás te parece, o sea, ubicada en el lugar de docente, y de los docentes con los cuales contacto, el mundo de la tecnología es un invisible, inabarcable, inaprehensible, y lo es verdaderamente. En claro, ¿para qué querés incorporar? ¿Qué te, digamos, em, cómo esa tecnología docente con tu lugar institucional y el mundo y en la sociedad en la que estás parado? No están. Todo lo demás digamos, es el futuro, nunca va a llegar a mi vida, ¿sí? Entonces, ahí yo creo que está haciendo un aprendizaje interesante en esto, o sea, que por abajo muchos docentes están haciendo preguntas, estamos haciéndonos preguntas, ¿sí? Cuando entendamos que esas preguntas, acompañar y potenciar las digitales, bueno, eso verdaderamente va a ser una revolución. Muchas gracias. Ahí está. ¿Me está escuchando? ¿Se escucha? Ahora, Yo tenía una pregunta relacionada a todo esto, y en realidad la estaba pensando más desde un rol como educador o como estudiante, pensando en que hay una hiperdigitalización de todo y tiene que ver con esto que mencionabas de que incorporar las tecnologías para ¿cómo podemos hacer como comunicadores? no te escuché. Ah, ¿Sí me escuchás ahora? Puede ser por internet igual. sí. Lo que mencionaba era como comunicadores para ayudar al ciudadano a que le permitan analizar o tener respecto al uso de lo digital y de internet, o sea, pensando de que dejamos cosas por todos lados sobre nuestros gustos, sobre nuestra identidad, y que todo esto puede ser usado para generar, no sé, un bien, lo que fuera, para grandes empresas, corporaciones, lo que fuera. Bien, muy buena pregunta. Mira, yo creo que apropiarse, o sea, la apropiación se enseña y apropiación se aprende, digamos, ¿no? O sea, más allá que, como naturalmente, como cuando uno compre, o sea, ahora nos ubiquemos en nuestra propia vida, de pronto nos cae la ficha de algo, y bueno, y nos cayó la ficha de algo porque de manera casual, porque el funcionamiento y las conexiones neuronales y afectivas son así, ocurre, ¿verdad? O sea, puede ser un proceso totalmente fortuito y azaroso, la comprensión de algo, ¿no? Pero también puede ser que uno comprenda cosas en espacios como, por ejemplo, una terapia, ¿sí? O dialogando con una amiga o un amigo, o leyendo un libro, ¿sí? Entonces, cuando vos dices, ¿cómo podemos hacer para que los ciudadanos comunes y las ciudadanas podamos apropiarnos más en términos de autonomía, y cuando hablo de autonomía hablo de la posibilidad de supeditar estos dispositivos a nuestros propios proyectos de autonomía individual y colectiva, ¿sí? Autonomía respecto de nosotros mismos, respecto de un vínculo nocivo que tenemos con un
violento en nuestra familia, autonomía respecto a una cuestión laboral, bueno, y muchas otras, ¿no es cierto? Cuando hablamos de autonomía, la autonomía atraviesa a múltiples espacios y dimensiones, y estas tecnologías pueden ser un objeto al servicio de esa autonomía. Me llegaba un videíto que decía, este video no tiene sonido para tu propia seguridad. Si estás conviviendo con una persona violenta, pues seguramente la han visto, ¿no es cierto? Bien, entonces ahí hay un claro ejemplo de cómo la tecnología está, digamos, al servicio de los procesos de autonomía individual de las personas, ¿sí? Entonces, la autonomía tiene como dos registros. La autonomía respecto del propio objeto, ¿verdad? Que por ahí a los jóvenes les cuesta mucho. Pienso en mis propios hijos. Desde que empezó la cuarentena, creo que pasan, no sé, 6, 7, 10 horas con los juegos. Bueno, es problemático, ¿sí? Está bien, hoy tienen una excusa, que no pueden salir de la casa, pero bueno, ese es un nivel de autonomía, mi nivel de autonomía respecto del objeto y de los discursos. Pero a su vez, la otra dimensión de la autonomía vinculada a la cuestión de la apropiación tiene que ver con cómo estos objetos se integran a las distintas herramientas que yo como persona tengo, como persona y como colectivamente tengo para mis proyectos de autonomía. Por ejemplo, también, pensando en términos más colectivos, cómo utilizamos páginas web, flyers y videos, etcétera, para difundir la situación problemática de un merendero, un grupo de ayuda mutua, bueno, etcétera, ¿sí? Ahora bien, vuelvo a la pregunta, ¿cómo podemos hacer? Y a esa primera respuesta que di. Esto se aprende, y se aprende como produciendo discursos que nos ayuden a aprender. Entonces, por decir algo, o sea, hoy ya nadie discute que existen las fake news, ¿verdad? Y que hay que estar atentos porque esto que circula puede no ser cierto, puede ser una noticia falsa. Bien, eso se aprende, pero se va a aprender en la medida que alguien me explique cómo identifico yo una noticia falsa, ¿sí? O bueno, se aprende, por ejemplo, que cuando nosotros estamos en Facebook o navegando en cualquier lado, ¿verdad? Hemos hecho una búsqueda X, colchones, precio de colchones, ¿no es cierto? Porque necesito un colchón, precio de colchones. Bueno, las siguientes 2, 3, 5 o un día entero me van a estar llegando a mí en las pantallas de donde estoy navegando las publicidades de colchones, de casas de colchones, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Bueno, alguien tiene que enseñar y todos aprendemos y ya cada vez está siendo más, digamos, de nuestro lenguaje cotidiano, que existen, digamos, los algoritmos que van construyendo, digamos, formas de procesar nuestros datos y devolvernos en nuestras búsquedas y demás aquellas cuestiones que se conectan con mis intereses para que yo pueda comprar las mercancías que ando buscando, ¿sí? Lo mismo ocurre con las opiniones políticas, por ejemplo, las representaciones, las mentales, etc. Bueno, todas esas cosas van en la línea de enseñarnos a tener autonomía respecto de esos dispositivos. No para que uno diga, bueno, listo, esto es así, ya me desconecto, o en algunos casos también, pero no es solo eso, sino decir, bueno, sé que esto es así, en algún momento voy a tener la oportunidad de tomar distancia con todas esas publicidades engañosas algunas, o en fin, o la cuestión de lo político, esto también está como muy
las manipulaciones que se dan, etcétera, pero todo esto uno lo puede ver en la medida que empiecen a circular discursos que nos enseñen, ¿eh? Circulen a través de las redes y de los papers y de todo espacio donde uno pueda enseñar a otro, digamos, qué pasa con este mundo de las tecnologías y cómo podemos caer fácilmente a veces en situaciones de alienación, que sería lo contrario a la autonomía, ¿no es cierto? Gracias. Gracias. Hola Susana, Daniela te habla, un gusto. Hola, Dani. Yo quería consultarte por un concepto que vos introducís en el libro Nuevas Perspectivas de los Estudios de la Comunicación, cuando hablas de la apropiación tecnomediática, el capitalismo en su encrucijada, y a mí me llamó el concepto de mediactores. Quería saber si podés sintetizarlo o profundizarlo un poco. Entiendo que a mí me recordó a lo que Barbero habla sobre las mediaciones. Si tomas algo de ese concepto, bueno, ¿en qué consiste? Bien. Bueno, sí, es un concepto o una idea que yo luego no he recuperado porque digamos, a veces uno desarrolla algunos conceptos y algunas ideas que en la medida en que la comunidad científica, la comunidad de pares, lo pone en discusión y en debate, ya sea para criticarlo o para adoptarlo, pues, se terminan siendo como conceptos llave, digamos, ¿no? Eh, como eso no ocurrió, no seguí el concepto, porque pareciera ser que en la comunidad científica hay algunos conceptos que no hacen ruido, ¿sí? Por ejemplo, la idea de usuario. En la comunidad científica y en la sociedad en general, ¿verdad? No hace suficiente ruido como para generar la necesidad de reemplazarlo por otro. En algún momento surgió la idea de los prosumidores, ¿no es cierto? En el sentido de esto de los usuarios, consumidores, pero que también al mismo tiempo son productores. El concepto que yo desarrollo va un poco más allá, que bueno, siempre trato de apartarme como de las miradas más instrumentales, ¿no es cierto? Y en este caso, la idea de mediactores se vincula en parte con la pregunta sí, la inquietud de la compañera anterior, de Luciana, que es esta cuestión de cómo nosotros somos mediadores discursivos, ¿no es cierto? De alguna manera somos quienes traducimos permanentemente con distintos grados de complejidad y a veces como de influencia, influencia entre comillas, en otros discursos. Obviamente los mediadores más influenciadores son los medios de comunicación, pero después también hay otros, por algo el término influencer, digamos, se ha popularizado tanto, ¿no? O sea, aquellos que van mediando y generan opinión, ¿verdad? Y mediatizan, o más que mediatizan, median y ofician de traductores para otros respecto de ciertas ideas, de ciertos conceptos, de ciertas preocupaciones, etc. Entonces, la idea de media actor, de alguna manera, trataba de poner el foco en esto, mientras históricamente los medios de comunicación y los periodistas, los comunicadores, eran aquellos mediadores privilegiados, hoy muchas personas desconocidas somos mediadores, somos comunicadores, al mismo tiempo que somos actores de ese gran tejido de comunicación que son las redes sociales, ¿no es cierto? Entonces,
esa es de alguna manera el germen de la idea de mediactores, que vuelvo a decir, luego no lo retomé por esta cuestión, porque entiendo que hay otros conceptos que están perfectamente integrados en el lenguaje y en la jerga y los discursos, y por lo tanto, aun si yo creo que no representan en absoluto, digamos, lo que estoy, al menos yo, tratando de explicar o de compartir, pero bueno, como dice el dicho, es lo que hay, digamos, es lo que se ha instalado como más legítimo, esos otros términos, y bueno, en algún momento llegará el turno de cuestionarnos esta idea de los usuarios. Pero bueno, yo ahí, de nuevo, creo que hay procesos, hay momentos, fíjense que cuando yo desarrollé esa idea de la apropiación con las distintas dimensiones, todo el mundo me hacía la misma, digamos, le ponía la misma sospecha que Luciana cuando me hacía la pregunta. O sea, a ver, esta idea de apropiación que vos estás planteando, eso es algo como muy utópico, eso es algo que bueno, solamente algún par de iluminados pueden estar preguntándose qué es esto de las tecnologías, y pueden preguntarse cuál es el origen de las tecnologías, etcétera. Y bueno, y hoy, o sea, claramente, si hay algo que hoy puede desde la academia pensarse como un aporte innovador en torno a estos temas, es precisamente la idea de apropiación en los términos en los que está planteado, no porque sea mi definición, pero digo, lo otro lo hace el mercado, ¿sí? Lo otro lo hace el mercado se preocupa porque vos aprendas a utilizar con mucha intensidad y con mucha frecuencia y con mucha expertise todos los dispositivos que tenés a mano, eso ya lo hace el mercado. Lo otro es la tarea que nosotros cualitativamente podemos hacer como aporte. Bien, una pregunta más y una respuesta breve de Susana. Tendríamos tiempo. Sí, ¿cómo? Si es que hay una pregunta más. Sí, yo quería retomar el concepto de media actor que habías explicado. Desde mi perspectiva había interpretado esa concepción de medio actor, y ahora con lo que vos dijiste, una especie así, está relacionado también con lo que preguntó Luciana, una especie así de difusor contrainformacional desde el punto de vista de que no está en agenda. Es decir, Luciana preguntaba, ¿cómo podemos hacer? Creo que los comunicadores sociales tienen un papel muy importante en esto. Y muchas veces por sí solos no nos planteamos estas preguntas, esto de, generamos con nuestro like una cierta cantidad de algoritmos que luego se transforman en información, y que, bueno, de esa manera generamos que el mercado nos mande un montón de publicidad y demás. Pero yo creo que en ese sentido, esta concepción de medio actor, me pareció importante porque si lo tomamos como una difusión, esto de generar discursos, que decías vos, de manera contrainformacional, en el sentido de que no está en agenda, nadie lo pone en agenda en los medios de comunicación, pero debería ponerse en agenda, para generar darse cuenta lo que hacemos cuando en Facebook ponemos un like, o cuando tenemos que evaluar una fake news. De pronto hay mucha gente que no conoce que hay lugares que se llaman, hay sitios en internet que se llaman chequeado.com, por ejemplo, que evalúa Laura, cerrando porque se corta. Bueno, a ver, cierro acá y decime tu opinión. Bueno, mira, yo coincido claramente, y en eso creo que no respondí adecuadamente la pregunta de Luciana, en el sentido que ella preguntaba, ¿cómo hacemos nosotros como comunicadores? Bueno, exactamente como lo has planteado, Laura, en este sentido de ser quienes de alguna manera hacemos esta especie de traducción, ¿no es cierto?, de temas de altísima complejidad y abstracción
para como volverlos concretos. Y en ese punto me parece que hay un aprendizaje que nosotros tenemos que tratar de acceder, que tiene que ver con no la cuestión instrumental de cómo producir un discurso, sino que cómo producir un discurso contrainformacional, alternativo, con la lógica y las estéticas propias de los medios actuales, ¿no? Entonces, hay un tip, por ejemplo, ¿no? Un tip, escucharon bien la palabra, ¿no es cierto? Que como un puntito que me parece que es interesante, para que lo tomemos como comunicadores cuando vamos a difundir, y es el de tomar la historia, la anécdota, el cuento, storytelling, digamos, se le llama, ¿no? Esta idea de lo más pequeño, lo más anecdótico, para a partir de allí como poder ir a una profundización y a otros niveles de abstracción, ¿no es cierto? Me parece que si nosotros nos ubicamos solamente como en el nivel de todo lo que sabemos, ¿verdad? Que seguramente es mucho, y después decir cómo lo traducimos, no, hay que ubicarse como en el lugar del más común de todos los sentidos, digamos, del sentido común, y a partir de ahí ir generando otros interlocutores, porque a veces también ocurre que estamos siempre como vinculándonos por la misma cuestión de los algoritmos con personas que piensan lo mismo, que tienen el mismo nivel de información, que tienen el mismo nivel de comprensión y demás, y entonces me parece que hay que atravesar esas fronteras, y en eso hay que hacerle trampa a todos los Facebook, a todas las redes sociales y demás, y tratar de atravesar esas fronteras como comunicadores, digo, para llegar al sentido común más básico de las personas, que realmente nos permitan como una interacción desde ese lugar, ¿no es cierto? De la anécdota, de la pequeña historia, del contar una historia, o sea, volver a recuperar el placer inclusive de contar historias desde las cuales, porque también, como decía Henry Lefebvre, se puede contar la historia del capitalismo a partir de la anécdota de una persona que va a la verdulería, ¿sí? Bueno, no sé si desarrollo esta última idea, pero bueno, esa es un poco Desde historias de vida. el concepto. Bueno. Claro, exactamente, de la historia de vida de lo que nos pasa en el minuto, digamos, ¿no? A lo mejor no solo la historia de vida de toda nuestra vida, sino del momento en el que vamos a la verdulería. ¿Cuál es la verdulería? Si es una verdulería de un supermercado, si es la verdulería del barrio, qué productos hay Susi, allí, está por cuáles son los cortarse y me precios. quiero despedir de vos, Sí. agradecerte mucho